Hola a todos. En este video vamos a ver entonces cómo aplicar las leyes de Newton. Entonces, antes de aplicar las leyes de Newton, vamos a hablar de algo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este diagrama de cuerpo libre me va a ayudar a mí a entender cómo aplicar las leyes de Newton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos, por ejemplo, digamos, un ejemplo típico es que yo tengo, bueno, vamos a colocar aquí con este colorcito. Es, por ejemplo, yo tengo un objeto que pende de dos puntos, ¿sí? Suponga que por alguna razón yo tengo suspendido de una cuerda así, que está anclada a dos puntos, y de ahí yo tengo un objeto que está suspendido ahí, ¿sí? Tengo un objeto que está suspendido, vamos a hacerlo así en dos dimensiones. Tengo un objeto que está suspendido de estos dos cables, digamos. Entonces, a nosotros nos interesa conocer, por ejemplo, cuánto es la fuerza que están soportando estos cables, ¿sí? ¿Cuál es la tensión que soportan esos cables? Y aquí es donde, bueno, para encontrar cuánto es esa tensión, debido a la masa que yo estoy colocando acá del objeto, entonces voy a aplicar el diagrama de cuerpo libre, que eventualmente me ayuda a mí a aplicar después la segunda ley de Newton. Entonces el diagrama de cuerpo libre es muy sencillo. El diagrama de cuerpo libre me dice, ver, considere esto que nosotros tenemos acá, considero como si esta masa, considero como si fuera un punto, ¿sí? Un puntito. Y a ese punto vamos a colocar, como siempre, nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a decir que nuestro sistema de referencia pasa así. Bueno, entonces vamos a decir que esto es X y que esto es Y. ¿Listo? Ese es nuestro sistema de referencia. Entonces, nuestro objeto en ese sistema de referencia lo vamos a colocar aquí en el centro del sistema de referencia. Y luego vamos a pintar sobre ese sistema de referencia cómo actúan las fuerzas. Entonces vamos a decir que vamos a colocar acá fuerza 1, una fuerza 2 y eventualmente vamos a colocar una fuerza G. Ahora vamos a ver por qué. Como esto es fuerza, vamos a colocarlo así con el signo vectorial como corresponde. Entonces, el diagrama de cuerpo libre dice, bueno, considere este objeto como si fuera un puntito, y ahora lo que vamos a hacer es colocar estas fuerzas que actúen sobre este objeto en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y vamos a suponer que las fuerzas actúen en el centro, como si este objeto fuera un puntito, y que las fuerzas actúen en el centro de ese objeto, ¿sí? No importa, por ejemplo, que la fuerza esté aplicada aquí o que la fuerza esté aplicada aquí en un bordecito. Por ahora, y en esta parte del curso, no nos va a interesar la geometría del objeto. Simplemente vamos a considerar que el objeto es un punto y que todas las fuerzas actúan sobre ese punto del objeto. Entonces, esta primera fuerza la vamos a colocar en el centro del objeto y la vamos a colocar así. Esto va a ser fuerza 1. Después vamos a pintar la otra fuerza que quede más o menos recta. Esto va a ser la fuerza 2. ¿Listo? Fuerza 2. ¿Qué vamos a respetar acá? Y esto es bien importante. Vamos a respetar son los ángulos, ¿sí? Entonces, si esta fuerza 1 tiene un ángulo 1 y esta fuerza 2 tiene un ángulo 2, entonces ese ángulo lo vamos a colocar acá. Ángulo 1 y ángulo 2. Y eventualmente vamos a colocar nuestra tercera fuerza que está actuando ahí, que es la fuerza G. Y la llamamos así porque vamos a llamarla como la fuerza gravitacional, ¿sí? Es decir, es la fuerza que ejerce la Tierra, el planeta Tierra, sobre este objeto que está ahí colgando y que está en el aire. Bien, fíjense que este diagrama de cuerpo libre, entonces, lo que nos permite a nosotros ahora es colocar nuestras fuerzas, que son cosas vectoriales, son objetos vectoriales, en un sistema coordenado. Al estarlo ubicando esta fuerza en un sistema coordenado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahora yo puedo descomponer estas fuerzas en cada uno de sus componentes, o dicho de otra manera, yo puedo sumar estas fuerzas como vectores. Entonces, el diagrama de cuerpo libre permite sumar los vectores fuerza, ¿sí? ¿Listo? Esto es lo que nos permite el diagrama de cuerpo libre, sumar los vectores fuerza.
Entonces aquí, permítame, vamos a copiar vamos a copiar ese grafiquito, vamos a copiar allí. No se puede copiar. Bueno, esto lo borramos. Bueno, hacemos esto. Bueno, entonces vamos a copiar este cosito, lo voy a poner acá, ya lo copié, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, entonces de nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿cómo funciona esto? Que es esta es la parte importante del diagrama de cuerpo libre, ¿cómo funciona? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vector fuerza 1, yo lo puedo escribir como fuerza 1 coseno del ángulo en dirección Y o dirección X, recordemos que esto, dirección Y, esto va a ser dirección J, más fuerza 1 seno del ángulo 1, que falta el 1, en dirección J. Entonces, ¿por qué este coseno teta 1? Porque es esta componente del vector y este componente va en Y de manera equivalente para el vector fuerza 2. Lo voy a escribir así. Fíjense que estoy escribiendo este fuerza 1 sin su componente, sin la flechita que arriba, que es componente vector. Eso quiere decir que esta es la magnitud de la fuerza 1. Entonces, coseno de teta 2 en este caso, más fuerza 2, seno de teta 2 en dirección J. Y eventualmente la fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza gravitacional? Noten que la fuerza gravitacional solo tiene componente en Y. ¿Listo? Como solo tiene componente en Y, entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar masa por gravedad en dirección J. ¿Por qué masa por gravedad? Porque esa es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto. La fuerza gravitacional siempre va a ser masa por gravedad, bueno, aquí voy a quitar esta flechita, siempre va a ser la masa del objeto por la gravedad. Eso por definición. ¿Listo? Esto, bueno, eventualmente la cuarta ley de Newton tiene que ver con por qué la fuerza gravitacional se define así, pero por ahora no lo vamos a ver y vamos a entenderlo así, que la fuerza gravitacional o la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre cualquier objeto que esté en su superficie o alrededor de la Tierra va a ser así, la masa del objeto por la gravedad. Eso quiere decir que esta G es una aceleración. Aceleración. ¿Por qué es una aceleración? Porque recuerden que la segunda ley de Newton la escribimos así. ¿Listo? Como fuerza por masa por aceleración. Entonces esta G es una aceleración. Y en el caso particular del planeta Tierra, pues esta G la vamos a escribir que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre nos permite esto, nos permite escribir nuestros vectores con sus respectivas componentes. Entonces, claro, el vector resultante pues es muy fácil. Por ejemplo, noten que cuando yo sumo estas tres fuerzas, aquí va a aparecer una fuerza resultante, ¿sí? Que es este vector fuerza que está acá. Esta es la fuerza resultante, ¿sí? Que esta fuerza aparece porque yo tengo tres vectores. Y como tengo tres vectores, al sumarlos, pues me da como resultado una fuerza resultante. Entonces, aquí cuando se construyen puentes, por ejemplo, que es nuestro caso, que es uno de los ejemplos que queremos realizar, o acá, que lo que queremos es suspender un objeto a partir de dos puntos, entonces va a aparecer una fuerza resultante acá. Voy a colocar otro color para que se resalte. Va a aparecer una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la que impide o es la que queremos que aparezca para que ese objeto no se caiga, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es esa fuerza resultante? Eso lo encontramos a partir de sumar esos tres vectores que están allá, es decir, nuestra fuerza resultante va a ser la fuerza 1, el vector fuerza 1, más el vector fuerza 2, más el vector fuerza gravitacional, que son las tres fuerzas que están actuando. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar la componente de la fuerza 1 en X, más la componente de la fuerza 2 en X, más la componente de la fuerza gravitacional en X, que es 0, entonces no la pongo. Esto va a ser la componente de la fuerza resultante en Y, más la fuerza resultante, la componente de la fuerza 1 en Y, más la fuerza
el componente de la fuerza es en Y, más la fuerza gravitacional, porque esa va todo en Y en este caso, siempre va todo en Y en dirección J. Entonces, listo, ya como tengo cuánto es esto, cuánto es esto, cuánto es esto y cuánto es esto, que esos son estos componentes que están acá, yo ya puedo encontrar cuánto es mi fuerza gravitacional, mi fuerza resultante de ese objeto. Es decir, yo puedo saber ahora cuánto es esta fuerza resultante para ese objeto que está cayendo. Y aquí noten algo muy importante. Noten algo muy importante. Aquí, vamos a ver si me puedo traer este dibujito para, vamos a copiarlo allí. Aquí hay algo muy importante. Listo, ponemos por acá. Algo muy importante con este objeto, y es lo siguiente, es que fíjense que lo que yo quiero conservar en este sistema, o sea, si esto es algo que está colgando, yo lo que quiero garantizar es la inercia, ¿sí? Yo quiero conservar la inercia, es decir, yo quiero que la velocidad de ese objeto sea una constante, es decir, o su vector momentum sea una constante, es decir, en este caso, yo quiero que este objeto no se mueva, yo quiero que este objeto quede ahí colgando y que no se vaya a mover para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Eso quiere decir que yo lo que necesito es que la fuerza, las fuerzas que actúan sobre este objeto sean iguales a cero. Que la sumatoria de fuerzas, en este caso, sean iguales a cero. ¿Sí? Esto también es una derivación de la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton. ¿En qué sentido? En el sentido que la segunda ley de Newton no solo me dice que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración o el cambio de su vector momentum en el tiempo, sino que también me dice que todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración de ese objeto. Entonces, si yo quiero que un objeto, como en este caso, permanezca quieto, yo lo que necesito es que todas las fuerzas que estén actuando, que la sumatoria de fuerzas en I sean iguales a cero. Es decir, que la fuerza resultante que estamos calculando sea igual, que la fuerza resultante que estamos calculando sea igual a cero. ¿Listo? Bueno, entonces esto es algo que vamos a resolver en otro video, y es un ejemplito ya dándole algunos valores a estas fuerzas para entender, y estos ángulos, para entender cómo funciona mejor este tema. ¿Listo? Pero por ahora, importante es que la segunda ley de Newton, bueno, perdón, primera cosa, permítanme, aquí voy a subir. Primera cosa, el diagrama de cuerpo libre, que me permite a mí describir vectorialmente cómo actúan las fuerzas sobre un objeto, y eventualmente me permite sumar las fuerzas para encontrar cuál es la fuerza, cuál es la fuerza resultante que actúa sobre mi sistema, y muy importante, me permite a mí entender, o me permite a mí entender cómo funciona esta extensión de la segunda ley de Newton, que dice que todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por aceleración. Entonces, esto con numeritos lo vamos a ver en otro video.